Comenzamos Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, la crece con unas más. Como siempre, junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al fiscal de corte y procurador general de la Nación, doctor Jorge Díaz. Gracias por estar en Quienes Quieren. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar acá. En julio de 2018, en ADM, usted dijo que el odio y el rencor hacen que una sociedad tenga poco futuro. ¿Sigue suscribiendo hoy a 3 años prácticamente de esa frase, ese diagnóstico sobre lo que podría estar pasando en Uruguay? Yo creo que, no sé si es un diagnóstico de lo que está pasando en Uruguay, yo creo que las sociedades con odio, las sociedades con rencor, las sociedades con miedo, nunca toman los mejores caminos. O sea, eso pasa en la vida misma de los seres humanos. Cuando uno toma una decisión con miedo o con bronca, no toma la mejor opción, toma la opción que ese odio o esa bronca o ese temor la hacen tomar. Entonces a mí me parece que lo que pasa hoy en términos generales en el país, o lo que uno ve en algunos sectores del país, es un enfrentamiento muy fuerte como entre dos grandes componentes o dos grandes sectores de la sociedad. Que a ver, en una sociedad democrática está bien que exista, es el debate de las ideas. Había una vez alguien que decía que los uruguayos discutimos hasta la dirección del viento, y está bueno que sea así. Yo creo que eso de alguna manera es nuestro ADN como sociedad. Lo que me parece que no está bueno, pero esa es una opinión personal y que lo hemos hablado, yo tengo hijas jóvenes, adolescentes, y lo hablamos en familia, es eso del odiar al otro o del todo lo que diga el otro está mal y todo lo que diga yo está bien y es la verdad, sin cuestionarme siquiera cuál es el argumento. ¿Lo ve hoy así en Uruguay? Y eso uno lo ve, y sobre todo donde se manifiesta en forma más exacerbada es a nivel de redes sociales, pero también uno lo ve en algunos medios de comunicación. Se nos ha instalado esa especie de yo soy el dueño de la verdad y el otro está profundamente equivocado, pero a eso le hemos dado una media de vuelta de tuerca más, que es el elevar la voz, el gritar, el ser maleducado muchas veces. ¿Eso es una grieta en términos argentinos que hay en Uruguay? Yo no sé si lo que necesitamos, si es una grieta hay que construir puentes, y si es un muro hay que construir túneles. Pero estamos en esa situación hoy en Uruguay. Yo quiero creer que no. Pero las señales no son otras. Quiero creer que hay que trabajar para que no, que hay que trabajar, porque si no vamos a terminar en un país bloqueado. Y eso no está bueno, no nos merecemos los uruguayos todos, de todos los bloques, vivir en un país bloqueado. Tenemos una de las 23 democracias consolidadas del mundo, no es poca cosa. Tenemos que cuidar, esa plantita hay que regarla todos los días. Pero usted sigue viendo entonces hoy, a 3 años de esa frase, odio y rencor en la sociedad uruguaya. Yo creo que hay algunos sectores que sí, que están dominados por esa sed, digamos. ¿Sabe dónde lo ves a eso? En esa frase, nosotros y los otros. Que incluso lo he escuchado de algún dirigente político, porque estamos nosotros, los honestos, los buenos, los trabajadores, los responsables, y los otros. Y muchas veces, en términos de seguridad, yo lo he escuchado, yo soy de los uruguayos que vive en Avenida Italia al norte, pero una cuadra, y en un barrio pudiente, cuando se tiende a ver a los otros, los que viven al sur. No, en este caso sería los que viven en Avenida Italia al norte o en los barrios menos pudientes, como que son ellos los responsables de los problemas de seguridad que tienen el país. De lo que le pasa a los del sur. Exacto, es como que dicen, bueno, no, va a venir una horda de personas, una horda de ñeris, digamos, que nos van a invadir y van a cometer todo tipo de desmanes, delitos y todo eso. Y la realidad de los números, de las cifras, es que la mayor parte de los delitos no se cometen de Avenida Italia al sur, se cometen de Avenida Italia al norte, o sea, en los mismos barrios donde viven esos que alguna gente califica como los otros. Y si uno piensa las soluciones en esa lógica de nosotros y los otros, seguramente las soluciones que encontremos no sean las más adecuadas. Hablando de sean cuales sean, mire que acá no es un problema ni político ni ideológico, es simplemente cómo encaramos la actitud ante la vida, por decirlo de alguna manera. ¿Hay gente que usa el sistema judicial para atacar a los otros?
Yo he visto en el último tiempo, y lo he visto con agrado, más allá de que soy un absoluto partidario de la libertad de expresión, yo no creo filosóficamente, más allá de que soy el fiscal general y como fiscal general cumplo con mi función y ninguna de mis funciones fundamentales es cumplir y hacer cumplir la ley, pero filosóficamente no creo en la amenaza del reproche penal para limitar la libertad de expresión. Yo creo que contra la difamación, la injuria, el agravio, deberían existir, o hay otras soluciones, como el camino de la demanda civil y demás, que son... O sea, usted despenalizaría la difamación y las injurias. Yo despenalizaría los delitos de opinión, pero, existiendo como existen, y siendo mi función cumplir la ley, he visto con agrado que algunas personas que han sido agraviadas sistemáticamente, sobre todo en redes sociales, han utilizado la denuncia, no ya como quiero que te sancionen, sino como mecanismo de obligar a la retractación. Y no está mal. No está mal porque tampoco hay derecho a que un ciudadano, porque sí nomás una banda de troles y de bots terminen transformando... O sea, herramientas informáticas de las redes sociales. Claro, que terminen transformando una falsedad en verdad. Porque eso, desde el punto de vista democrático, es bastante complejo. A ver, como resumen de lo que está diciendo, difamación y injurias no debería ser delito en Uruguay, sí tendrían que haber condenas civiles a reparar económicamente ese tipo de cosas. Filosóficamente, en mi deber ser, sin duda que yo pienso eso y estoy convencido de eso y lo he escrito muchas veces. ¿Habría que regular Internet? Es imposible. ¿Por qué es imposible? Hay países que han apagado determinadas plataformas de Internet. Bueno, imposible no es. Ese tipo de mecanismos sin duda, El gran problema de la Internet es quién tiene el poder de regular Internet. No todos los países tienen el poder de regular Internet. ¿A un juez no le confiaría eso, que apague Internet o determinadas plataformas? Es particularmente complicado. Se intentó hacer en Brasil con WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Y fracasó rotundamente porque, en definitiva, se terminó impidiendo que todo el resto de la sociedad utilizara esa plataforma, esa app, cuando de repente quienes estaban haciendo una vulneración de la utilización... El problema no es la app, el problema es quienes lo utilizan. Entonces, si un mecanismo, una plataforma que fue desarrollado con la finalidad de facilitar la comunicación entre las personas, termina siendo usado para noticias falsas, para agraviar, para difamar, entonces, al final del día el problema no es la tecnología. Pero por eso la pregunta, ¿habría que regularlo, poner reglas? El problema somos nosotros. ¿Habría que poner reglas? No todo vale ahí. Si se pudiera, sí, pero no es fácil, No es fácil, a veces no es fácil investigar un delito de opinión que se comete a través de las redes. Hoy ustedes tienen muchas dificultades, por ejemplo, con WhatsApp, que a nivel de lo que es la interceptación de esas comunicaciones es muy difícil y la mayor parte de la delincuencia se comunica por esta vía. Sí, no es imposible, pero es muy difícil Han perdido una herramienta importante, antes con el pinchado de teléfono ya... Sí, lo que pasa es que lo que no podemos hacer en materia de investigación criminal es sustituir una técnica por otra. O sea, la inteligencia, el trabajo humano, la vigilancia, la inteligencia, el seguimiento, todas esas tareas que la policía utilizó históricamente, no los podés dejar de hacer o no los podés sustituir automáticamente por tecnología. Tenés que usar todas las herramientas que tenés a tu alcance. Hablando del rencor, que es como comenzábamos, el Centro Militar, cuando usted determinó la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad, dijo que era una creación post-rencor, que ya la mayoría de las personas que habían participado en esos hechos o estaban muertas o ya estaban en la cárcel, y que habiendo incluso prescripto los delitos, o sea, no se podrían perseguir, se sigue creando esto. Cuando leyó ese comunicado en marzo de 2018 de que estaba creando usted algo post-rencor, ¿qué sintió? No, mire, primero no la creé yo, o sea, yo propuse al Poder Ejecutivo la creación de esta Fiscalía, intentamos otras vías para las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, que no funcionaron, y finalmente propuse al Presidente de la República la creación de esta Fiscalía. El Presidente de la República, o sea, propuso una ley, la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad fue por ley,
y la ley autorizó al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la instaló. Pero todo comenzó con usted. Sí. Y realmente no, yo creo que esa fiscalía lo que tiene como finalidad determinar la verdad de qué fue lo que ocurrió en determinado periodo histórico, con determinados delitos, no son todos los delitos, pero hay determinados delitos que tienen que ser investigados. Y la realidad, por lo menos desde mi óptica, desde mi punto de vista, es que hay ciudadanos que han perdido sus seres queridos y que no saben qué pasó con ellos ni dónde están. Mientras esos ciudadanos existan, el Estado tiene la obligación, porque así lo establecen las convenciones internacionales, es más, así lo establece una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado, que estableció o que concretizó la obligación del Estado uruguayo de investigar esos hechos, y bueno, y es lo que hay que hacer. Luego, determinar qué tipos de sanciones le corresponden a cada una de las personas o qué grado de participación tuvo de cada una de otras personas, eso es otra historia. Pero yo creo que... Desde que crearon las fiscalías no han avanzado mucho en encontrar personas desaparecidas o darle esa respuesta a los familiares. Algunas respuestas se han dado, otras causas han avanzado, a otras se han paralizado por razones de pública notoriedad. Y bueno, yo creo que ahí hay un camino que se va recorriendo. ¿Estaría de acuerdo con una amnistía a cambio de información? Que antes que estas personas que tuvieron protagonismo en esa época dejen de existir por un tema biológico, usted le diga, bueno, no vas preso, pero dame la información. Mire, esa es una respuesta política a un tema particular, naturalmente político y de mucha repercusión. Yo no soy el ciudadano que ocupa la responsabilidad que pueda dar. Filosóficamente, ¿se puede pactar una amnistía a cambio de esto? Filosóficamente hay muchos caminos a recorrer. Uruguay recorrió un camino, luego se recorrió otro. Yo creo que las respuestas políticas la debe dar el sistema político. ¿Pero usted no le rechina jurídicamente una amnistía? No soy yo quien tiene que pronunciarse sobre eso. O sea, creo que eso forma parte del debate político. Lo que sí hoy es que tenemos que cumplir con una sentencia, que es la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus Uruguay, que establece que el Estado uruguayo tiene la obligación de investigar todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el terrorismo de Estado y que no le son aplicables, las leyes, ni la cosa juzgada, ni la amnistía, ni la caducidad, ni ninguno de estos otros instrumentos jurídicos. O sea que mientras Uruguay esté dentro del sistema interamericano de derechos humanos, porque esa es otra opción que Uruguay puede haber tomado en algún momento, mientras Uruguay esté dentro del sistema interamericano de derechos humanos, y porque fíjese usted, Uruguay ratifica... O sea, Uruguay no podría votar una ley de amnistía porque violaría ese tratado. Seguramente la Corte Interamericana se pronunciaría en contra, porque además fíjese usted una cosa. O sea, ahí está dando una respuesta, entonces Uruguay no puede tener una ley de amnistía. Uruguay ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 85, el 1 de marzo, cuando se aprueba la ley 15.737 durante el gobierno del presidente Sanguinetti. Ratifica la convención. Y sin estar obligado, porque Uruguay podría haber ratificado la convención y no haber reconocido la jurisdicción de la Corte. Uruguay, o sea, se podía hacer una cosa era independiente de la otra. Y sin estar obligado a ello, porque podía haber ratificado y haber quedado ahí, el gobierno del presidente Sanguinetti en 1985, en abril de 1985, reconoce, por un acto unilateral, reconoce la jurisdicción de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana y se somete a esa jurisdicción. En este estadio jurídico es imposible. Estamos en O sea, Uruguay, esa solución. Si no se sale de este sistema, no puede votar una ley de amnistía. Bueno, poder votarla puede. El tema son las consecuencias jurídicas que ello pueda tener después. El tema está en, la decisión es, estás dentro del sistema, estás fuera del sistema. Esas son decisiones de naturaleza política que obviamente a mí como fiscal general no me corresponde dar la respuesta. Hablando del Poder Ejecutivo, esta semana el presidente de la República, la calle Podio, una entrevista a Canal 10, y en esa entrevista, entre otros temas que manejó, habló de un tema que sin duda lo va a impactar a usted o a la fiscalía que dirige, que es que no va a haber en la rendición de cuentas ningún aumento de gasto. O sea, lo que se conoce como rendición de cuentas gasto cero, lo único que se va a aumentar, lo dijo, es para personas con necesidad o la asignación familiar, los gastos que él manifestó. Pero para lo demás dijo, va cero.
usted ya venía complicado en números para sostener el trabajo de la Fiscalía. Me imagino Bueno, con la esperanza... Yo le adelanto que obviamente el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional será con gasto cero. La Fiscalía General de la Nación, como un servicio descentralizado, mandará su presupuesto vía artículo 220 de la Constitución, que no va a ser de incremento cero. O sea, nosotros vamos a reclamarle al Parlamento un incremento presupuestal. Claro, pero contra la opinión del Poder Ejecutivo es muy difícil. No, obviamente que sí. Porque aparte el Parlamento no puede, puede distribuir, pero no puede aumentar. Exacto, por eso pero le bueno, mi obligación como jerarca de una institución... Sí, como hace también la Corte, que mandan por más y después no le sale. Bueno, pero es nuestra obligación cumplir y reclamar aquello que... A ver, no pedir más para que nos den menos, no, pero sí plantear... Pero ya sabe que no le van a dar más. ¿Puede seguir funcionando así? Y está complicada la cosa, ¿no? Nosotros este año arrancamos muy complicados, sobre todo por dos cosas. Porque fíjese usted que... Vienen con presupuesto 2015, el mismo número. En gasto... No, peor. En gastos de funcionamiento e inversiones, no salarios, en gastos de funcionamiento e inversiones, tenemos en términos nominales... O sea, no real. Sí, nominales, la misma cifra que en el 2015. Eso ya implica per se una disminución. A su vez, en el presupuesto del año pasado, en gastos de funcionamiento nos sacaron 10 millones nominales. O sea que estamos peor que peor todavía. Y además se aprobó una norma que nos impedía transferir rubro. No es que nos impedía, necesitábamos autorización del para poder, mover de una para mover dentro de los diferentes rubros. En ese estado, en esa situación, estamos hoy, pero como no sabíamos cuáles eran los requisitos que Economía nos iba a plantear para poder autorizar esa transferencia, estábamos literalmente en el horno. Fue pasando el tiempo, el mecanismo de autorización de transferencia de rubro quedó, digamos, de alguna manera aceitado o acordado. Nosotros apretamos el cinturón muy fuertemente, y hoy por hoy, no le digo que tengamos asegurado llegar a fin de año, pero estamos mucho mejor de lo que estábamos el O sea, hoy tiene riesgo de llegar a fin de año. En algunos rubros, sobre todo en gastos de funcionamiento, estamos particularmente complicados. Confiamos que con la administración, le diría que draconiana que estamos haciendo, podamos llegar a fin de año. Ya le están diciendo para 2022, al no aumentarle, que va a ser peor la situación. Sí, porque además... ¿Hay riesgo de colapso de la Fiscalía? No, yo creo que vivimos en una sociedad democrática, las posibilidades de refuerzo de rubros por parte del Ministerio de Economía siempre existen. Pero si no refuerzan rubros, ¿podrían no funcionar algunas áreas de la Fiscalía? No es que no funcionen, podemos tener el riesgo de no poder pagar la luz o pagar el teléfono. ¿Y ahí cómo hace para que trabajen los fiscales? Y bueno, lo que yo le transmití a mi estimadísimo amigo Gabriel Gurméndez el 28 de diciembre del año pasado, que teníamos plata para pagarle hasta julio, agosto, septiembre, y que después no le íbamos... Si no había una rebaja en la factura o algún mecanismo, no le íbamos a poder pagar a partir de tal fecha. ¿Y la Fiscalía trabaja con un sistema operativo que tiene todo su respaldo en el data center de Altel. O sea si la Fiscalía, si nos bajan la llave, no, podemos funcionar sin pagar. Pero si nos bajan la llave, no podemos funcionar. O sea, usted pasaría a ser un moroso entonces ahora. Esperemos que no. Pero está en riesgo de ser moroso. Esperemos que no, sí, en riesgo sí, sin duda. Esperemos que no, porque de la parte del directorio de Antel, hemos encontrado algunas respuestas, no global, pero... Si eso sucede, sí, directamente usted no puede trabajar. Si nos bajan la llave, sin duda que no podemos trabajar, porque todo el sistema de la Fiscalía funciona en un sistema de información, o sea, en un sistema informático, para que la gente lo entienda, que tiene su respaldo en el data center de Antel. O sea, públicamente está diciendo al Poder Ejecutivo, aflojen un poquito porque si no se nos complica. O que nos rebajen la tarifa. Una de las dos. Sí. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de misma aquí en Quién es Quién, con el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz. Recordando que, como siempre, ahora es principal en la emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en TNU. Pausa y hay más Quién es Quién.